Estamos viviendo buenos tiempos en el sector de los videojuegos, con el lanzamiento de muchos títulos, tanto para consolas actuales como clásicas. En pleno 2026, es asombroso como máquinas como la NES, Game Boy Color, Sega Genesis, Neo Geo e incluso 32X están recibiendo nuevo software. Esto demuestra que la comunidad no quiere que estas plataformas pasen al olvido, ya que ellas se encargaron de brindarnos en la época gratos momentos de diversión. Una de las más queridas es la Game Boy Advance, la portátil cuyos gráficos 2D siguen siendo una delicia a día de hoy. Ya hemos traído anteriormente al canal multitud de juegos para esta consola, pero como somos insaciables, aquí te traigo un puñado más. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos este viaje por los nuevos juegos para la Game Boy Advance con un título muy llamativo, de nombre Thor Runner. El mismo está siendo desarrollado por Gencalak y es del género Autorunner, es decir, que el personaje camina automáticamente sin detenerse. Según la breve intro, nuestro protagonista es despertado de su sueño por el olor de algo. Suponemos que es queso, que nos lleva a la aventura de conseguir este derivado de la leche. El juego luce muy bien. El mismo tiene una apariencia que los creadores han llamado gráficos de dibujos animados de los sábados por la mañana, y la verdad no están muy desacertados, porque estos son muy pintorescos, con escenarios y personajes grandes, con multitud de detalles y animaciones. Lastimosamente, no podemos decir lo mismo de la música. El tema principal no está mal, pero es el único que hay, y no existen los efectos de sonido. Nuestro amiguito dispone de un salto con el botón A para pasar por encima de algunos obstáculos, y con B se agacha para pasar por debajo o frenar. A lo largo del camino nos salen unas monedas que nos indican el camino por donde ir, aunque tenemos 3 bifurcaciones, cada una con un nivel distinto de dificultad. Por el medio será más sencillo, si nos vamos por la derecha será dificultad media, y por la izquierda tendremos el camino más difícil. Esta demo consta de un solo mundo dividido en 3 niveles, ubicados en la cocina. En la versión final tendremos 6 fases con diferentes locaciones. Sin duda, un juego muy divertido y desafiante, con una llamativa puesta en escena. Seguimos con un título de un género que me encanta, el de puzzles. Te presento a continuación a Panelix. Fue creado por Kevin Murphy, utilizando Butano, motor diseñado para hacer juegos en Game Boy Advance. La mecánica del juego se inspira en el clásico panel de Pong, o Tetris Attack como lo conocimos aquí, en donde tenemos que acomodar piezas del mismo color, ya sea en horizontal o vertical, formando líneas para que se eliminen. La diferencia es que aquí se ha añadido la posibilidad de que nos caigan bloques desde arriba, dándole un nuevo aire a la jugabilidad. La puesta en pantalla es sencilla pero muy vistosa, con muchos colores y movimientos en las piezas, variedad de fondos, agregando efectos de distorsión cuando realizamos las combinaciones. Algo muy llamativo es que podemos modificar los fondos hasta 40 distintos y el diseño de los bloques, de una selección de 10, entre muchísimos otros aspectos, como las skins y la voz del locutor ya sea masculina o femenina. Game over. Game over. Game over. Game over. Aunque esto no está disponible desde un principio, debido a que el juego tiene integrado un sistema de logros, haciendo que cada vez que logramos un objetivo, desbloqueamos algo para personalizar nuestra partida. Un aspecto espectacular es el sonido. Los temas musicales son fantásticos, algunos son versiones modificadas de melodías famosas. Destacan también las voces digitalizadas. Pondré solo un instante porque si no me sale el copyright. Tenemos 4 modos de juego. Maratón, que consiste en aguantar la mayor cantidad de tiempo posible. Contrarreloj, en donde tenemos que hacer el mayor puntaje posible antes de que se acabe el tiempo. Secuenciador, en donde hay que desaparecer las fichas según el orden como salgan en la parte inferior izquierda.
Y por último, Puzzles, consistente en completar el objetivo en la menor cantidad de movimientos posibles. En definitiva, una excelente opción que puede resultar muy adictiva. Pasamos ahora a un juego protagonizado por uno de los Pokémones más electrizantes. Hablamos de Voltorb Escape. El mismo fue creado por Aceman, con la ayuda de herramientas de IA, lo cual puede ser del agrado de algunos y de otros no. Nos ponemos en la piel de Voltorb, quien ha sido secuestrado por el equipo Rocket, así que nos toca escapar a través de 72 niveles ubicados en diferentes locaciones. El título se nos muestra en una sola pantalla sin scroll, con gráficos muy sencillos pero efectivos. Cumplen con su cometido. Lo importante en esta clase de juegos es que todo se perciba claramente, y eso lo logra con creces. Igual pasa con el apartado sonoro, sin grandes alardes. Tenemos un fondo musical para cada ambientación, con voces digitalizadas de cada Pokémon. Aquí lo importante es la jugabilidad. Estamos ante otro juego de puzzles donde hay que pensar mucho. Controlamos a Voltorb con la cruz. Solo puede rodar hacia adelante, logrando detenerse únicamente si choca contra alguna pared u objeto sólido. Sabiendo esta premisa, tenemos que recolectar todas las vallas y piedras de evolución del nivel, para luego ir a la salida y así pasar a la siguiente fase. Eso sí, tenemos que evitar ser atrapado por las Pokébolas, si no perdemos una vida. Si encontramos a Jigglypuff, nos da la capacidad de aguantar un golpe de las Pokébolas. Aunque el juego está muy bien, existe la posibilidad de quedar atrapado en un bucle infinito. Esto se soluciona reiniciando el nivel, manteniendo pulsado L y R por un instante. Lo bueno es que cuenta con guardado automático, así no tendremos que empezar desde el principio cada vez que juguemos. Resumiendo, un título de puzzles muy entretenido, protagonizado por un Pokémon y que te pone a pensar. En conclusión, las consolas clásicas están viviendo un buen momento. Una de ellas es la Game Boy Advance, con más de 20 años encima y sigue demostrando estar más viva que nunca, con una comunidad entusiasta que la alimenta con muchos juegos. Hoy vimos 3 ejemplos de ello, todos de diferentes géneros, que reflejan el amor de la comunidad por esta portátil. Es seguro que tendremos más novedades en un futuro. Recuerda estar pendiente del canal para que te enteres de estos nuevos lanzamientos. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos juegos nuevos para la Game Boy Advance? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué otro título conoces aparte de los mostrados? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.